Muy buenas noches, Miriam. Un cordial saludo a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana para usted y para todos los televidentes. Bueno, esta primera respuesta de la Comisión de Admisión evidentemente no es la que ustedes estaban esperando, ¿no es cierto, diputado? De ninguna manera consideramos una decisión vergonzosa de la Comisión de Admisión porque tiene argumentos jurídicos absurdos, Miriam. Uno de ellos nos indican que deberíamos haber hecho un trámite previo legislativo de reconsideración, pero ese trámite legislativo previo tiene que ver con el trabajo de otra asamblea legislativa, no con la nuestra. Usted se acordará que ha sido la asamblea legislativa anterior, claro, la que en sus últimas sesiones suprimieron los 2/3, tanto en el reglamento de la Cámara de Diputados como la de Senadores, y el reglamento de ambas cámaras establece que una vez concluido el debate se tiene 48 horas para hacer un pedido de reconsideración. Y si se pasan las 48 horas, ese debate ya queda cerrado, oleado y sacramentado y concluido de manera definitiva. Entonces, ¿cómo podíamos haber participado en una reconsideración tratándose de una asamblea legislativa de la cual no formamos parte y de un procedimiento en el cual no hemos participado? Eso no tiene ninguna lógica ni razón jurídica alguna. Y por otro lado, nos dicen que en relación al ciudadano Carlos Mesa, claro, no encuentran cuál es el interés legítimo que él tendría en presentar el recurso. Y nosotros hemos hecho una argumentación abundante de que el derecho violado de los ciudadanos es el del artículo 26 de la Constitución, que establece que cualquier ciudadano tiene el derecho a que con su voto el legislador que ha resultado electo con ese voto haga un trabajo efectivo dentro del Parlamento, y al suprimirse los 2/3 obviamente no se puede hacer ese trabajo efectivo y por lo tanto ese derecho queda violado. Y este argumento ni siquiera lo han tomado en cuenta y lo han considerado en la Comisión de Admisión. Entonces queda a las claras, Miriam, de que esta es una decisión política. Han buscado la vía de escape, la vía de salida, para no entrar al fondo del asunto, porque si hubieran entrado al fondo del asunto, la única posibilidad que hubieran tenido, y no había otra, era de anular esas 2 resoluciones que han suprimido los 2/3. Es complejo realmente lo que pasa con relación a estos 2/3, esta decisión de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, y como usted dice, ha sido una decisión política. Pero todavía la población, le digo, don Carlos, usted como diputado lo sabe, no está llegando a entender en qué medida puede afectar este asunto de los 2/3 en una posible o en un futuro dentro de la Asamblea cuando tengan que tomar algo determinante. Sí, le explico con gusto. El tema de la supresión de los 2/3 es un aspecto vital para la democracia en Bolivia, porque se trata de que en la Asamblea Legislativa, Miriam, estamos representados tanto los que han votado por el oficialismo como por la oposición. Entonces, en la medida que las reglas de juego se respeten y se pueda dar un auténtico y genuino debate dentro de la Asamblea Legislativa, entonces los ciudadanos que han votado por un grupo y por el otro se van a sentir auténticamente representados. Cuando se suprimen los 2/3 en aspectos tan importantes del debate legislativo, prácticamente se trata de forzar a la oposición a que se convierta en un florero decorativo. Es decir, la señal que se da al país es que este 55% de la mayoría oficialista, de los que han votado por el MAS, quieren de alguna manera políticamente dentro de la Asamblea aplastar, relegar o marginar a ese otro 45% de la sociedad boliviana que ha votado en contra del MAS. Entonces, se trata de un asunto político de la mayor importancia para el país, porque dentro de la Asamblea Legislativa se discuten y se debaten las decisiones más importantes para Bolivia en el ámbito económico, en el ámbito de salud, en el ámbito social, en el ámbito institucional, medioambiental, etcétera. Entonces, al haber suprimido los 2/3 y coartar las posibilidades de acción efectiva de la oposición dentro del Parlamento, se está directamente vulnerando el derecho de ese 45% de los ciudadanos que, de acuerdo a la Constitución, tienen derecho a participar a través de sus representantes dentro del Parlamento de manera efectiva en la vida política del país.
Eso es lo que está en juego. Y por eso es de la mayor gravedad el hecho de que este Tribunal Constitucional, en lugar de estar preocupado de proteger la Constitución, los derechos humanos y la democracia, más bien está más preocupado en defender al movimiento al socialismo, en este caso contra la Constitución, contra la democracia y contra los derechos humanos. Tal vez en este momento la población no vea mayor problema, por así decirlo, pero a ver, si llegamos a un 2023 cuando tiene que haber elecciones judiciales, por ejemplo, para cambiar las cabezas de Poder Judicial en fiscales y en jueces, ahí habría conflicto porque ahí se requieren los 2/3. No solamente en eso, Miriam, hay una cosa peor todavía con la supresión de los 2/3. Una de esas modificaciones establece que en cualquier debate legislativo, para lo que fuere, el movimiento al socialismo puede dispensarse del cumplimiento de cualquier artículo o de todos los artículos del reglamento. Es decir, que con esto ya desapareció jurídicamente el reglamento como norma obligatoria que obliga tanto al oficialismo como a la oposición. En cualquier sesión legislativa para cualquier tema, por ejemplo, para el ejemplo que usted da, sí, el movimiento al socialismo se dispensa del trámite que le da la gana y del artículo que le viene en gana del reglamento. Entonces, hace, deshace y rehace el reglamento cuantas veces le da la gana a la mayoría. Con eso, el único obligado con el reglamento es la minoría, pero la mayoría ya no tiene ninguna obligación en relación al reglamento. Entonces, ¿qué debate legislativo para cualquier tema puede haber en esas condiciones de total mala fe, donde prácticamente se hace muy difícil la intervención de la oposición? Y eso para definir la designación de autoridades judiciales, para definir la designación de altas autoridades del Estado, para definir cualquier otro tema de mucha importancia para el país. Esa es la gravedad de la supresión de los 2/3, que todavía muchas personas, como usted indica, recién se están dando cuenta de la dimensión de este ataque que ha hecho el movimiento al socialismo, a la democracia y a la Constitución. Ahora bien, este es un primer paso, o por lo menos ya, digamos un primer tiro que no dio donde debía dar. ¿Qué es lo que queda ahora para Comunidad Ciudadana? Estamos siguiendo una secuencia. Para nosotros es una maratón de largo aliento y no es una carrera de 100 metros plano. Entonces, en esta maratón de largo aliento, el próximo paso, vamos a presentar el recurso de queja al Pleno del Tribunal para que los otros magistrados, los 4 siguientes magistrados que no han participado de esta decisión de la Comisión de Admisión, a través de la queja decidan si es que van a priorizar la defensa del movimiento al socialismo o van a priorizar la defensa de la democracia y la Constitución. Además de eso, tenemos otros 2 recursos para utilizar con el objetivo de anular la supresión de los 2/3. Y paralelamente, vamos a utilizar la iniciativa popular constituyente para hacer una reforma a la Constitución parcial con 2 objetivos centrales. Uno de esos objetivos es que todas estas materias que el movimiento al socialismo ha eliminado los 2/3, vamos a incorporarlas en la Constitución, le vamos a dar rango constitucional para que nunca más una asamblea legislativa se atreva a violar la democracia y la Constitución de esta manera. Y el segundo objetivo de esta reforma parcial es renovar todo el sistema de fiscales y de jueces que existe en el país, porque no tienen credibilidad y confianza ciudadana, proponiendo un nuevo mecanismo de designación desde las altas cúpulas fiscales y judiciales, después las intermedias y las inferiores, para que sean jueces y fiscales que tengan la mayor confianza y credibilidad ciudadana. Esos van a ser los 2 objetivos de esta reforma parcial a la Constitución. Don Carlos, ¿esta iniciativa popular constitucional sería presentada también al Tribunal Constitucional? No, el primer paso es el ciudadano, o sea, estamos haciendo la ingeniería constitucional para que sean los ciudadanos los que se empoderen de esta iniciativa popular constituyente y sean los que definan el texto y el alcance de estas modificaciones con estos 2 objetivos básicos para la democracia y para la paz social de Bolivia. Y una vez de que definen esto los ciudadanos, toda reforma a la Constitución obviamente requiere de un referéndum aprobatorio. Entonces estamos trabajando en esta propuesta, en los próximos meses ya la vamos a tener lista y vamos obviamente a socializarla ampliamente en los 9 departamentos del país para que la gente tenga claridad sobre los alcances
de la propuesta, tanto en relación a los 2 tercios como en relación al cambio de las autoridades fiscales y judiciales. Bueno, esta iniciativa no va a ser de la noche a la mañana, va a tomar su tiempo, va a ser un proceso relativamente largo. Sí, son procesos, no te diría tan largos como esperar que estos jueces y fiscales se queden hasta el año 2023, porque el objetivo que tiene el gobierno, bajo el montaje del inexistente y falso golpe de Estado, es que está empezando a funcionar nuevamente la guillotina fiscal y judicial a favor del MAS, y quiere dejarlos a estos fiscales y jueces hasta el 2023 para exprimir todo el jugo a esta naranja de la guillotina fiscal y judicial. Entonces, en una reforma parcial a la Constitución estás hablando del próximo año, que se la puede hacer en unos cuantos meses. O sea, no es que es un proceso que te dura años. Lo importante es que el ciudadano tome conciencia de que si no tenemos un nuevo sistema de fiscalía y de justicia en el país, no vamos a tener paz social ni reencuentro entre los bolivianos. Mientras tanto, ¿cómo está el trabajo allí dentro de la Asamblea? El trabajo está complicado porque ya en varios temas han aplicado este arrodillo o este atropello de los 2 tercios. Por ejemplo, cuando se estaba debatiendo el tema de los héroes de la democracia, que ellos consideran héroes de la democracia, en el caso de Sacaba y Sencata, porque para la teoría del movimiento al socialismo ha existido un golpe de Estado en Bolivia, cosa que es absolutamente falsa, inexistente. Pero en ese caso, por ejemplo, ni siquiera se esperaron las 5 horas de debate parlamentario para mocionar suficiente discusión, y mocionaron suficiente discusión con mayoría de votos. Una de esas modificaciones al reglamento. Antes se hubiera requerido 2 tercios para decretar suficiente discusión, que no los tiene el movimiento al socialismo. O sea, arreglaron las reglas de juego, acomodándolas a sus intereses en las últimas sesiones de una asamblea que estaba de salida, entre gallos y medianoche, de manera subrepticia, para un reglamento que no lo aplicó la anterior asamblea, sino para que lo aplique esta asamblea, porque ahora el movimiento al socialismo ya no tiene 2 tercios, sino tiene mayoría. Ese es el nivel, digamos, de atentado a la democracia y a la Constitución que conlleva la supresión de los 2 tercios en la forma en la que lo han hecho. Bueno, esas versiones por parte de los presidentes de la Cámara Alta y la Cámara Baja de que sí se podría modificar o revisar, quedó en nada. En nada, es más, esa ha sido una pose para los medios de comunicación. Si fuera una intención real y verdadera, es muy sencillo. Miren, se reúne cada cámara en separado, en una sesión rápida de una media hora, máximo 1 hora, se dispone dejar sin efecto las últimas modificaciones de la supresión de los 2 tercios a los 2 reglamentos, y después se puede establecer un plazo de unos 2-3 meses para revisar el reglamento en algunas cosas que considera el movimiento al socialismo que sería conveniente mejorar del reglamento. Eso sería actuar de buena fe, eso sería actuar de manera respetuosa con los principios que hacen a la esencia de una democracia. Si hubiera esa intención real, ya hubiera inmediatamente viabilizado eso el movimiento al socialismo. Pero hasta ahora solo son declaraciones para quedar bien con los medios de comunicación. Don Carlos, gracias por haber conversado con nosotros. Vamos